A más de 6.700 metros de altura, en una de las montañas más inhóspitas del planeta, tres niños permanecieron en silencio durante más de 500 años. No estaban perdidos. No murieron por accidente. Fueron llevados hasta la cima del volcán Llullayaco por orden del Imperio Inca. Allí, en un lugar donde el aire apenas permite respirar y el frío detiene el tiempo, fueron depositados como parte de uno de los rituales más extraordinarios y desconcertantes de toda la historia de América. Cuando los arqueólogos los encontraron en 1999, el mundo quedó impactado. Sus rostros parecían intactos. Su cabello aún conservaba su forma. Sus ropas seguían cuidadosamente acomodadas. No parecían momias, parecían niños dormidos. Pero la verdadera pregunta no es cómo lograron conservarse. La verdadera pregunta es por qué estaban allí. ¿Por qué una civilización capaz de construir caminos a través de los Andes, organizar un imperio de miles de kilómetros y alimentar a millones de personas, decidió llevar a tres niños hasta una de las cumbres más altas del mundo? ¿Qué significado podía tener un acto tan extremo? ¿Era una ofrenda religiosa? ¿Un mensaje político? ¿Un intento desesperado por mantener el equilibrio del universo? Para entenderlo, debemos dejar por un momento nuestra forma moderna de ver la realidad. Debemos entrar en un mundo donde las montañas estaban vivas, donde el sol era un ancestro y donde el sacrificio no siempre era visto como una tragedia, sino como una forma de preservar el orden del cosmos. Porque en la cima del Llullayaco no solo quedaron tres niños, quedó congelada una de las preguntas más profundas de la historia humana. ¿Qué estamos dispuestos a entregar cuando creemos que de ello depende la supervivencia de todo nuestro mundo? Únete a Storyland, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El descubrimiento que congeló al mundo. En marzo de 1999, una expedición dirigida por el arqueólogo Johann Reinhardt y la arqueóloga argentina Constanza Ceruti alcanzó la cima del volcán Llullayaco. No era una montaña cualquiera. Con 6.739 metros de altitud, el Llullayaco es uno de los volcanes activos más altos del planeta. A esa altura, el oxígeno se reduce drásticamente, las temperaturas descienden a niveles extremos y cualquier movimiento exige un enorme esfuerzo físico. Sin embargo, los incas habían llegado allí más de 500 años antes. Y no habían subido con equipo moderno. Lo hicieron a pie, transportando textiles finos, estatuillas, alimentos rituales y a tres niños. Durante la expedición, los arqueólogos comenzaron a encontrar señales de actividad humana, fragmentos de tejidos, restos de estructuras ceremoniales, y luego, bajo una capa de tierra congelada, apareció el primer cuerpo. Lo que encontraron superaba todo lo conocido hasta ese momento. Los cuerpos estaban extraordinariamente conservados. La piel, el cabello, la ropa, incluso las expresiones faciales. Uno de ellos, una adolescente conocida como la doncella, parecía simplemente dormida, con la cabeza ligeramente inclinada y el rostro sereno. Junto a ella se encontraban un niño de aproximadamente 7 años y una niña más pequeña, conocida como la Niña del Rayo. El frío extremo había actuado como un congelador natural. Pero el verdadero impacto no fue solo su estado de conservación. Fue comprender que aquellos niños no habían sido enterrados de manera improvisada. Habían sido colocados cuidadosamente, rodeados de ofrendas y vestidos con una precisión ceremonial extraordinaria. Todo indicaba que su presencia en la cima del Llullayaco formaba parte de un ritual meticulosamente organizado por el Estado Inca, y ese hallazgo abrió una ventana única al mundo espiritual y político de una de las civilizaciones más complejas de América. Por primera vez, la arqueología no solo recuperaba objetos, recuperaba rostros, recuperaba historias y recuperaba una pregunta que aún hoy sigue estremeciendo. ¿Por qué llegaron hasta allí? Capacocha, el ritual más sagrado del Imperio Inca. Para entender por qué estos niños fueron llevados hasta la cima del Llullayaco, primero debemos comprender cómo concebían el mundo los incas. Para ellos, el universo no estaba dividido entre lo natural y lo sobrenatural. Todo estaba conectado.
Las montañas, los ríos, las tormentas y las estrellas no eran simples elementos del paisaje, eran fuerzas vivas, entidades con voluntad propia. Y mantener el equilibrio entre esas fuerzas y la sociedad humana era una responsabilidad fundamental del Estado. Dentro de esa lógica, existía una ceremonia excepcional conocida como Capacocha. Era uno de los rituales más importantes del Imperio Inca. Se realizaba en momentos de enorme trascendencia. La muerte de un emperador, el nacimiento de un heredero, sequías prolongadas, terremotos o erupciones volcánicas, grandes crisis políticas. Cuando el equilibrio del mundo parecía amenazado, el imperio respondía con una ofrenda extraordinaria. Los niños elegidos no eran seleccionados al azar. Las fuentes coloniales describen que debían ser sanos, físicamente notables y, en muchos casos, provenientes de familias de prestigio local. Desde la perspectiva actual, esto resulta profundamente perturbador. Pero en la lógica andina, estos niños eran considerados ofrendas de altísimo valor, lo mejor que una comunidad podía entregar a las divinidades. Según las creencias de la época, no se trataba de un castigo, era una forma de integrar a esos niños al mundo sagrado y de convertirlos en intermediarios entre los seres humanos y las fuerzas que gobernaban el cosmos. La ceremonia también tenía una poderosa dimensión política. Cuando una familia local entregaba a uno de sus hijos para la capacocha, ese gesto reforzaba su vínculo con el Estado imperial. La participación en el ritual simbolizaba lealtad, integración y reconocimiento dentro del Tahuantinsuyo. Por eso, la capacocha no fue solo una ceremonia religiosa, fue también una de las expresiones más sofisticadas del poder inca. Una forma de unir espiritualidad, autoridad y territorio en un solo acto. Y en ningún lugar esa lógica se revela con tanta fuerza como en las cumbres de los Andes, donde aún hoy permanecen las huellas de ese antiguo pacto entre el imperio, las montañas y los dioses. El largo viaje hacia las montañas sagradas. Una vez seleccionados, los niños iniciaban un recorrido que podía extenderse durante meses. Algunos provenían de regiones muy alejadas del imperio, desde los valles del actual noroeste argentino, las costas del Pacífico o las alturas del altiplano, eran conducidos primero hacia Cusco, el corazón político y ceremonial del Tahuantinsuyo. Allí participaban en rituales oficiales ante las máximas autoridades del imperio. Era el momento en que dejaban de representar solo a sus comunidades de origen. Desde entonces, pasaban a formar parte de una ceremonia de escala imperial. Después comenzaba la segunda etapa del viaje, el regreso, pero no para volver a casa, sino para dirigirse hacia una montaña sagrada elegida por el Estado. El trayecto seguía el Capac Ñan, la inmensa red de caminos que conectaba todo el imperio. A lo largo del recorrido, tambos, depósitos y centros administrativos permitían sostener la expedición. Nada quedaba librado al azar. Los niños viajaban acompañados por sacerdotes, funcionarios y portadores. Vestían prendas finamente confeccionadas, portaban adornos, sandalias y objetos rituales. Recibían alimentos especiales. Y, según los análisis científicos, durante sus últimos meses, consumieron más maíz, coca y chicha. Todo indica que eran preparados cuidadosamente para el papel que iban a desempeñar. Es difícil imaginar lo que pudieron sentir. Quizás orgullo, quizás temor, quizás una mezcla imposible de reconstruir por completo. Lo cierto es que avanzaban hacia un destino del que no regresarían. A medida que ascendían, el paisaje se volvía más hostil, la vegetación desaparecía, el aire se hacía cada vez más escaso, el frío se volvía extremo, y aún así continuaban. Porque en la cosmovisión andina, las cumbres no eran lugares vacíos, eran espacios donde la tierra y el cielo parecían tocarse, y donde los seres humanos podían acercarse a las fuerzas que gobernaban el mundo. Cuando finalmente alcanzaban la cima, el viaje no terminaba. En realidad, para los incas, era allí donde comenzaba la parte más importante de la ceremonia. Lo que reveló la ciencia. Durante siglos, el Yuyayaco guardó su secreto en silencio. Pero a fines del siglo XX, la ciencia comenzó a reconstruir con un nivel de detalle extraordinario los últimos meses de vida de estos niños.
Los análisis de cabello, tejidos y restos biológicos permitieron rastrear su alimentación, su estado de salud y las sustancias que consumieron antes del ritual. Y lo que revelaron fue tan fascinante como inquietante. La adolescente conocida como la doncella había cambiado drásticamente su dieta aproximadamente un año antes de su muerte. Comenzó a consumir más maíz y proteínas, alimentos reservados a sectores privilegiados. Su cabello también mostró un incremento sostenido en el consumo de hojas de coca y de alcohol. Todo indica que fue preparada de manera gradual para su papel ceremonial. No se trató de un acto improvisado, fue un proceso cuidadosamente organizado. Los estudios sugieren que, en los días previos al ritual, la coca y la chicha pudieron ayudar a inducir un estado de sedación. La doncella fue encontrada sentada, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si se hubiera quedado dormida. No presentaba señales evidentes de violencia. El niño más pequeño sí mostraba signos de estrés físico, mientras que la llamada niña del rayo presentaba daños posteriores provocados por el impacto de un rayo siglos después de su entierro. Estos hallazgos transformaron por completo la investigación arqueológica. Por primera vez, no solo se conocía la existencia del ritual, también era posible reconstruir parte de la experiencia humana de quienes participaron en él. La ciencia permitió observar algo profundamente conmovedor. Durante sus últimos meses, estos niños fueron tratados con un cuidado extraordinario. Recibieron vestimentas finas, alimentos especiales y una preparación ritual que reflejaba la enorme importancia simbólica de la ceremonia. Eso no elimina la dureza del desenlace, pero sí revela que, dentro de la lógica del mundo inca, su papel tenía un significado profundamente sagrado. Y quizá esa sea una de las lecciones más desafiantes de este hallazgo. La arqueología no solo desentierra objetos, también nos obliga a confrontar formas de pensar el mundo que pueden resultar tan complejas como perturbadoras. Mucho más que religión, el poder político de la capacocha. Sería fácil interpretar la capacocha como un acto exclusivamente religioso, pero en el mundo inca, religión y política eran inseparables. El emperador no gobernaba solo como líder político, gobernaba como mediador entre el mundo humano y el orden sagrado del cosmos. Cada gran ceremonia reafirmaba esa autoridad, y pocas lo hacían con tanta fuerza como la capacocha. Cuando comunidades de regiones lejanas entregaban a sus hijos para participar en este ritual, no solo realizaban una ofrenda espiritual, también reconocían de manera pública y solemne la autoridad del Estado imperial. El mensaje era poderoso. Desde las costas del Pacífico hasta las montañas del actual noroeste argentino, todos los territorios quedaban simbólicamente conectados con Cusco. La ceremonia convertía a las montañas sagradas en puntos de integración política. Cada santuario de altura funcionaba como una marca visible del poder inca en los extremos del imperio. No era necesario mantener ejércitos permanentes en cada región. La presencia ritual, la infraestructura y la legitimidad religiosa cumplían esa función. Por eso, la capacocha puede entenderse también como una forma sofisticada de gobierno. El imperio no se sostenía únicamente por la fuerza militar, se sostenía porque logró insertar su autoridad dentro de la cosmovisión de los pueblos incorporados. Y cuando el poder político se presenta como parte del orden del universo, cuestionarlo se vuelve mucho más difícil. Esa fue una de las mayores fortalezas del Tahuantinsuyo. No solo construyó caminos, terrazas y centros administrativos, construyó una visión del mundo en la que el imperio parecía formar parte natural del equilibrio entre los seres humanos, las montañas y los dioses. Y en ese sistema, la capacocha fue mucho más que un ritual. Fue una de las expresiones más poderosas del poder inca. Las montañas estaban vivas. Para comprender por qué los incas ascendían a lugares tan extremos, es necesario entender qué representaban las montañas en la cosmovisión andina. Para nosotros, una montaña puede ser un accidente geográfico. Para los pueblos andinos, era mucho más que eso. Era una presencia viva, un ser con poder, un protector. Los apus, las montañas sagradas,
Eran considerados entidades capaces de influir sobre la lluvia, las cosechas, la fertilidad y la salud de las comunidades. Desde sus cumbres nacían los ríos, y con ellos, la vida. Por eso, mantener una relación de reciprocidad con estas fuerzas era fundamental. Las ofrendas no eran simples actos simbólicos, eran una forma de devolver a la montaña parte de lo que ella entregaba. Dentro de esa lógica, llevar una ofrenda hasta la cumbre no era un gesto arbitrario, era una manera de acercarse físicamente al lugar donde el mundo humano y el mundo sagrado parecían tocarse. Cuanto más alta la montaña, mayor su prestigio y su poder. Y pocas cumbres eran tan imponentes como el volcán Llullayaco. A más de 6.700 metros de altura, su presencia domina una vasta región del actual noroeste argentino y el norte de Chile. No era solo una montaña, era un centro espiritual, un punto de contacto entre la tierra y el cielo. Por eso los incas no eligieron ese lugar al azar. Subieron hasta allí porque creían que, en esas alturas extremas, las ofrendas podían ser recibidas por las fuerzas que sostenían el equilibrio del mundo. Y quizás esa sea una de las ideas más poderosas de toda esta historia. Los niños del Llullayaco no fueron dejados en una montaña remota. Fueron depositados en uno de los lugares más sagrados del universo andino. Crueldad o lógica sagrada. 5 siglos después, los niños del Llullayaco siguen provocando la misma reacción. Asombro, fascinación y una incomodidad difícil de ignorar. Porque, por más extraordinario que sea el hallazgo, hay una pregunta que resulta inevitable. ¿Cómo pudo una sociedad llevar a niños hasta una montaña para convertirlos en ofrendas rituales? Desde nuestra sensibilidad actual, la respuesta parece obvia, nos resulta doloroso, incluso insoportable. Y es natural que así sea. Pero la historia rara vez puede entenderse si juzgamos el pasado únicamente con los valores del presente. Comprender no significa justificar. Significa intentar reconstruir la lógica interna de una cultura en su propio contexto. Para los incas, aquellos niños no eran considerados víctimas anónimas. Eran ofrendas de máximo valor. Representaban lo más preciado que una comunidad podía entregar para preservar el equilibrio entre los seres humanos, la naturaleza y las fuerzas sagradas. Eso no elimina la dureza del ritual, pero sí nos obliga a reconocer que sus protagonistas actuaban dentro de un sistema de creencias profundamente distinto al nuestro. Y esta tensión no es exclusiva del mundo andino. A lo largo de la historia, muchas sociedades han realizado actos extremos convencidas de que así protegían a su pueblo, honraban a sus dioses o aseguraban su futuro. La pregunta, entonces, no es solo qué hicieron los incas. La pregunta es qué puede llegar a hacer cualquier sociedad cuando cree que de ello depende su supervivencia. Tal vez esa sea la razón por la que los niños del Llullayaco nos siguen conmoviendo. Porque no solo revelan una historia del pasado, nos obligan a reflexionar sobre la relación entre fe, poder, sacrificio y sentido colectivo. Y en esa reflexión, la distancia entre ellos y nosotros quizá no sea tan grande como nos gustaría pensar. Durante más de 500 años, 3 niños permanecieron inmóviles en la cima del volcán Llullayaco. El hielo conservó sus rostros, pero también conservó las preguntas que dejaron atrás. ¿Fueron víctimas de un sistema implacable? ¿Fueron mensajeros sagrados en la visión del mundo andino? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? La respuesta depende, en gran medida, del lugar desde el que observemos la historia. Lo que parece indiscutible es que este hallazgo nos obliga a abandonar las explicaciones simples. El Imperio Inca fue capaz de construir una de las organizaciones más sofisticadas de la América prehispánica. Pero también desarrolló rituales que hoy nos resultan profundamente difíciles de comprender. Y quizá allí reside la verdadera fuerza de esta historia, en recordarnos que las grandes civilizaciones no fueron ni totalmente admirables ni completamente condenables. Fueron, como toda sociedad humana, complejas, llenas de logros extraordinarios y decisiones que todavía nos interpelan.
En lo más alto de los Andes, donde el aire es escaso y el silencio parece absoluto, 3 niños siguen descansando. Y más de 5 siglos después, continúan planteándonos la misma pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer cuando creemos que de ello depende el equilibrio de nuestro mundo? Si te interesan estas historias y quieres seguir explorando los grandes enigmas de las civilizaciones americanas, suscríbete a History Lab, porque la historia no solo nos habla del pasado, también nos ayuda a entender quiénes somos hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente